dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allí suben las tribus del Señor. Todos, qué alegría. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allí suben las tribus del Señor. Gloria a Dios por este tiempo maravilloso. Allí suben las tribus del Señor, los escogidos del Señor suben ante su presencia, suben nuestras alabanzas y nuestras oraciones como olor grato delante del trono de la gracia del Señor. Oremos, elevemos esta oración al Señor. Dios, te agradecemos, Padre Santo, te agradecemos porque nos has escogido, Señor, para bendecir, para alabar tu nombre, Señor, para darte la gloria y la honra de vida a ti, a tu nombre, Señor. Perdona todos nuestros pecados, perdónanos, Señor, porque necesitamos ser limpios de toda maldad, Señor. Perdona nuestras ofensas. Venimos también con corazón arrepentido delante de ti. Perdónanos, Señor. Que se cumpla lo que dice en tu palabra, que si confesamos nuestros pecados delante de ti, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, Señor. Gracias, porque en el nombre de Jesucristo somos perdonados de toda clase de maldad y de pecado. Que tu Espíritu Santo nos ayude, Señor, a ser cada día hombres, mujeres, niños, abuelos, personas que van creciendo día a día a la medida de la estatura tuya, Señor Jesucristo. Gracias por este tiempo maravilloso que rendimos en adoración a ti, Señor. Entramos en la presencia, estamos adorando en casa, iglesia en casa, Señor. Se levanta un altar en nuestros corazones y en nuestras casas de adoración hacia ti. Así que recibe, Señor, todo lo que vamos a hacer el día de hoy. Recíbelo que suba, Señor, como un olor grato delante de tu presencia, lavado por tu sangre, por la sangre de nuestro Salvador Jesucristo, que suba como olor grato, porque tu Espíritu Santo clama y opera en nosotros cada día. Recibe esta adoración y este servicio en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Dios Altísimo, saludo, bienvenidos sean todos desde Colombia, fuera de Colombia, todos esos hermanos, todos esos amigos, esos consiervos que nos ven. Dios les bendiga por estar ahí, por aprender. Si hay personitas nuevas, bienvenidos, que es la primera vez que ven un servicio del Señor vía virtual, bienvenidos igualmente. Todos son importantes y valiosos delante del Señor. La gente en los barrios que nos está viendo, también las comunas, los departamentos, en los estados donde nos estén viendo, en los países, los comerciantes y los empresarios que también nos estén viendo, y algunas personas que tienen cargos políticos y cargos también judiciales, pues los invitamos a que escuchen el mensaje de Jesús. Amén, que así sea. Y seguimos con el saludo fraterno, el abrazo fraterno, abrazo de hermandad. Shalom. Shalom para ti, shalom para mí, shalom para nosotros, shalom para cada uno de ustedes, para sus familias, allí donde se encuentren, en su casa, algunos otros en sus negocios puede ser, otros tal vez en hospitales. Shalom, la shalom de Cristo sea para todos. Démonos ese abrazo.
de ese shalom, de esa paz de Dios, porque la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Y con este abrazo fraterno seguimos con la alabanza. Gocémonos, deleitémonos y rindámosle alabanza, sacrificios de alabanza a nuestro Todopoderoso. En el final de los tiempos, dice Dios, levantaré el tabernáculo de David que está caído, para que el resto de los hombres busquen al Señor. Vamos a la casa de David, ministren la presencia del Señor, cantando alabanzas con pandero y arpas, en alegre danzas cantaré. Vamos a la casa de David, ministren la presencia del Señor, cantando alabanzas con pandero y arpas, en alegre danzas cantaré. En el tabernáculo de David, Dios es exaltado aquí. En el tabernáculo de David, Dios es exaltado aquí. Vamos a la casa de David, ahí hay alabanza, adoración y exaltación a nuestro Dios. Sí, todos ahora. Detrás de las ovejas te llamé, tú eres una lámpara, Israel, y esta es mi promesa, que uno de tus hijos trono para siempre le daré. Detrás de las ovejas te llamé, tú eres una lámpara, Israel, y esta es mi promesa, que uno de tus hijos trono para siempre le daré. En el tabernáculo de David, Dios es exaltado aquí. En el tabernáculo de David, Dios es exaltado aquí. Usando las palmas. Oh, ahí hay gozo y alegría en la presencia del Señor. Cantemos una vez más. Vamos a la casa de David, ministren la presencia del Señor, cantando alabanzas con pandero y arpas, en alegre danzas cantaré. Vamos a la casa de David, ministren la presencia del Señor, cantando alabanzas con pandero y arpas, en alegre danzas cantaré. En el tabernáculo de David, Dios es exaltado, Dios es exaltado aquí. En el tabernáculo de David, Dios es exaltado aquí. Dios es exaltado aquí. Ahora con gozo y alegría. Eso es. Con gozo y poder del Espíritu de Dios. Oh, cantaremos a Él alabanzas. Con gozo cantaré a Jehová, mi boca se llenó de su alabanza. Con gozo cantaré a Jehová, mi boca se llenó de su alabanza. Y suenen trompetas y flautas, sonido de
oramos enseguida por algo muy importante: los diezmos, las ofrendas, las primicias que ustedes tienen ahí en su corazón, que tenemos en nuestro corazón, con las cuales le rendimos tributo de adoración también al Señor. Salmo 96, versículos 7 al 9 dice: tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrendas y venid a sus atrios. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad, temed delante de él toda la tierra. Amigos míos, la ofrenda, una oportunidad de edificar, una oportunidad para que el trabajo que hacemos para repartir las buenas noticias de libertad, de salvación, de vida nueva, sean anunciadas donde quiera que Dios nos lleve. Hay dos peticiones que le hacemos al Señor en cuanto a la ofrenda: que haya dos dadores alegres. Uno, primero, para una casa espaciosa, ojalá campestre, donde podamos recibir gente para hacer los cultos allí en esa casa espaciosa. Una casa grande, espaciosa, que se puedan hacer los cultos y como ministros del Señor vivir allí. Segundo, también pedimos un sueldo mensual para sostener esta obra. Un sueldo mensual, quizás usted empresario, quizás usted comerciante, quizás usted pensionado, quizás usted persona que tuvo una bendición muy grande. Dice: ¿de dónde doy? ¿Dónde puede dar? De un ministerio que esté empezando y que con su impulso pueda edificar y pueda ayudar a consolidar esta obra. Dos dadores alegres. Si usted quizás se mide para dar la casa y dice: yo quiero donar esa casa, puede escribirnos a esos números. Si usted pronto dice: yo, como empresario comerciante o pensionado, o alguien que gane una bendición especial muy grande de Dios, quiero dar un sueldo fijo para estos ministros de Dios, para sostener la obra, puede hacerlo a la cuenta que aparece, o el número de cuenta que aparece en pantalla, o llamarnos también a ese número que aparece. Dios bendito, te damos gracias porque sé que tú estás levantando dadores alegres para la obra de la misión Mensajeros de Cristo, para levantar, para tener una casa propia para la obra de Cristo, para predicar, para enseñar, para edificar, para construir la fe de Cristo. Y segundo, sé que también tienes un sueldo mensual para estos siervos de Dios. Tanto uno de esos queridos dadores alegres que quiera dar para esa casa puede contactarse con nosotros, Señor, y bendícelo. Y el otro dador alegre que también quiera dar ese sueldo para la obra de Dios, también puede darlo. Gracias, Señor, por aquellos dos dadores alegres que levantan para esas dos situaciones, para que den con alegría, con generosidad, con amor. Que bendice a los otros dadores alegres que quieran dar para ayudar en el sustento de la misión. El Señor sea bendiciendo sus ofrendas, sus diezmos, sus primicias, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a seguir con la palabra del Señor, con la prédica, para que el Señor nos guíe, para que el Señor nos hable a través de su palabra, pues estamos para eso, para dar la palabra que el Señor primero nos ha enseñado a nosotros para impartirla también. Así que oremos y para que el Señor disponga los corazones para su palabra. Padre, te agradecemos por este tiempo. Rogamos que tu Espíritu Santo inunde la vida de tu siervo, Señor. Bendícelo en gran manera por impartir tu palabra a tiempo y también fuera de tiempo. Gracias, Señor, porque el trabajo que se hace para ti nunca es en vano. Y sabemos que tú oyes la oración en lo secreto y lo recompensas también en público, Señor. Gracias porque tanto impartir la palabra como recibirla es de gran bendición, Señor. De gran bendición, Señor precioso. Gracias por tu siervo, Señor. Ayúdale, dale sabiduría, Señor, en lo que va a predicar, lo que tú le has guiado, lo que tú le has mostrado, Espíritu Santo, y respáldalo con tu poderosa presencia, Señor. En el nombre de Jesús, amén.
La palabra del Señor que va a predicar el pastor hoy está en Isaías, para que la busquen también ahí en sus casas. Isaías capítulo 2, versículos del 1 al 5. Dice así: Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén, acontecerá que al final de los tiempos será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes. Será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Vendrán muchos pueblos y dirán: venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob. Él nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Él juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos. Convertirán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Venid, casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová. Bueno, mis queridos amigos, hermanos, hoy la palabra de Isaías nos habla de un monte, el monte de Dios, de la casa del Dios de Jacob, de ese monte, de esa casa que sobresaldrá sobre todos, porque de ahí saldrá la ley de Dios, la instrucción para todos los pueblos, el que instruirá a todos los pueblos. Por eso Dios está llamando a todas las naciones a que escuchen su palabra, a que escuchen a su Hijo, que es el enviado para traer buenas noticias, a Jesús. La casa de Dios o monte de Jehová, el lugar de comunión de Dios con el hombre. Allí iban los israelitas al celebrar las fiestas. Allí iban los peregrinos a escuchar su ley. Hoy en día, esa casa de Dios, para nosotros los cristianos, es la iglesia del Señor, la casa del Dios vivo, el baluarte de la verdad, donde se predica la instrucción del Evangelio, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Ese es el monte de Jehová, la casa donde se reúnen sus hijos. Y dice que Dios llamará de otras naciones, llamará de todos los pueblos para que vayan a su casa. ¡Qué hermoso! Ya no va a ser solo un pueblo, todas las naciones fueron escogidas por Jehová. Primero fue Israel, pero Israel no cumplió su papel evangelístico. Entonces desechó la ley de Jehová, entonces Jehová abrió la oportunidad, no a través de ellos, a través de su Hijo, de abrir camino para los gentiles, que no éramos israelitas físicos, sino que somos ahora israelitas espirituales, abrirnos el camino a la salvación, a escuchar su palabra que es vida. Hoy la casa de Jehová es también el cuerpo del creyente. Sí, allí ha de residir la palabra de Dios. La casa del creyente nos instruye el Salmo 119, que lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámparas a mis pies. Dice, guardé tu palabra para no pecar contra ti. Por eso es bueno tomar la instrucción, la Biblia, y leerla. ¿Qué es lo que puede hacernos pecar contra Jehová? Mira la Biblia y ella te evita que caigas en pecado. Por eso ese salmo decía, guardaré tu palabra para no pecar contra ti, el Salmo 119. Hay un cántico que inclusive dice, tu santa palabra, Señor, en mi corazón guardaré, para ya no pecar, para ya no pecar, para ya no pecar contra ti. Qué bueno. ¿Y a dónde se guarda? En la mente. La mente es, se puede decir, un receptáculo
de la palabra, el corazón, un receptáculo de esa palabra. ¿A dónde se guardaba los 10 mandamientos del decálogo? Nada más que en esa preciosa, ese precioso y valioso caja, que era el lugar santísimo. Allí se guardaba, en el arca de la alianza. Hoy se debe guardar en el corazón del creyente. O sea, usted también es templo del Señor. Si ha creído en Jesucristo, si le ha entregado la vida a Jesús como su Señor y Salvador, se ha arrepentido de sus pecados y vive una vida nueva, es usted un receptáculo de la presencia de Dios y ahí vive el Espíritu Santo. Usted también es un templo de Jehová. ¿Por qué el monte de Dios sobrepasa a los demás? Porque allí fue que Dios ordenó que debían rendir tributo los israelitas y los convertidos al judaísmo. Allí todo creyente debía ir. En ese tiempo, escuche bien, también, ¿por qué el monte de la casa de Jehová? Porque el monte de la casa de Jehová y la casa de Jehová vendrían a ser Cristo. Cristo es la representación del monte de Jehová, la casa de Jehová. No sé si ustedes se acuerdan cuando Cristo les dice a ellos, yo tumbaré este templo y lo levantaré en 3 días. Cristo es la casa de Jehová. Era la nueva casa de Jehová. Era el tabernáculo viviente con los hombres. A él debían ir los pueblos. A él deberían celebrar los pueblos, a él, al Padre y al Espíritu Santo. Muy importante tener esto. Él es la cabeza de la iglesia. En Efesios, ¿por qué decía que el monte de Sión iba a ser la cabeza de los montes? Sobresaldría por otros. Porque Cristo sería la cabeza de la iglesia, que es la nueva Israel. La cabeza de la iglesia es nuestro Señor Jesucristo. A Él deberemos ir a rendir tributo. Por eso Jesús se comparó con el cuerpo, el templo. Y estos judíos se escandalizaron. Tanto duraron nuestros antepasados, nuestros padres construyendo este templo, y usted lo va a reconstruir en 3 días. Ellos no entendían que era el cuerpo físico de Jesús que iba a resucitar al 3er día. El Padre exaltó a su Hijo como el que iba a enseñar la ley, como el Salvador de todas las naciones. Por eso decía, vamos a la casa de Jehová, porque allí iban a recibir la instrucción de Dios, a alabarlo, a bendecirlo. De Jerusalén los hombres de otras naciones que residían allí, al oír el estruendo de Pentecostés, corrieron hacia el cenáculo donde estaban los creyentes. Dice, vamos a la casa de Jehová. Dijeron los pueblos, vamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, porque allá seremos instruidos por sus caminos y en sus leyes. Pues mi hermano, eso se cumplió el día de Pentecostés, cuando había allí en Jerusalén, en el tiempo de los apóstoles, había allí personas de otras naciones en Jerusalén, y cuando oyeron el estruendo, ¿qué pasó? Inmediatamente acudieron a ese lugar donde estaban los apóstoles, que era un lugar alto, el aposento alto, y allí llegaron y vieron a estos hombres que eran a veces no instruidos, muy poco instruidos, y hablando en otras lenguas. Ojo, ¿qué pasó? Unos decían que estaban borrachos, pero Pedro se levantó y le dijo, ¿cómo van a estar borrachos si es la hora 9, si es temprano? Ellos están en sano juicio, y además ustedes creen que van a hablar en sus lenguas si ni siquiera tienen tanta educación. Se sorprendieron muchos, y ahí creyeron en la palabra de Dios, otros se bautizaron, y cuando se volvieron a sus naciones, empezaron a llevar la buena noticia de que en Jesucristo había salvación,
de que Jesucristo era Dios hecho hombre, era el Salvador, y que toda palabra que escuchamos de su boca debemos escucharla como al Maestro Divino, al que nos iba a enseñar su ley. De esa manera, todas las naciones dicen, corramos a la casa de Jehová, al monte de Dios, porque allí seremos instruidos. ¿Qué quiere decir? La palabra de Dios nos instruye. Ya no tenemos que ir quizás a ese monte físico, a esa casa, el templo en Jerusalén, porque la palabra de Dios se nos lleva. Por eso todas las naciones no corren ya a Jerusalén, sino a la palabra de Dios. No todas las naciones, los que son llamados. Si usted es llamado, acérquese a la presencia de la palabra de Dios, que ahí está la instrucción que salió de Sión, de Jerusalén. Y en su divino Hijo está la instrucción para todas las naciones. Al explotar la persecución, el evangelio de Jesús se dispersó a otras naciones. Sí, los discípulos estaban muy tranquilos ahí en Jerusalén. Tuvo que venir la persecución para que fueran esparcidos por Judea, por Samaria. Más adelante se regó por Antioquía. Felipe fue el primero que fue a Samaria a compartir las buenas noticias de que teníamos un Salvador, que teníamos quien nos rescatara del pecado, nos perdonara, nos diera alivio de nuestros pecados y nos diera vida eterna y salvación. Más tarde, el apóstol Pablo también predicó, el apóstol Pablo con otros hermanos, fueron a otras naciones, posiblemente llegaron a Italia, llegaron a España, y así se cumple la palabra en este versículo de Isaías, donde dice que las naciones dijeron, vamos a la casa de Jehová, al monte de Dios, porque allí recibimos instrucción. Ya lo iban a recibir de parte de los misioneros, de los evangelistas, de los apóstoles. Y en importancia mundial, pero escucha bien, hay un dato. Aún sin embargo, esa casa física sigue siendo muy visitada. La casa de Jehová, solamente quedaron unas paredes. Y allí, en esas paredes, ellos meten unas oraciones escritas para que se les concedan deseos. O sea, van como buscando a algunos un mago, no a Dios, sino un mago que les conceda deseos, pero ellos no se entregan, no se arrepienten. Por eso siguen en la misma vida. Dios nos llama al arrepentimiento. ¿Queremos recibir bendición de Dios? Pues arrepintámonos. Entonces esa casa sigue siendo famosa aún. Allá en Jerusalén va mucha gente en peregrinaje al templo destruido en Jerusalén. Pero allí ya no nos llama a Dios, nos llama a una Jerusalén espiritual que es Cristo, el Señor. A que escuchemos su palabra, porque de Él viene la instrucción, a que nos arrepintamos, a que volvamos por el camino de Dios. Versículo 3, por favor. Versículo 3. Hoy en día los cristianos que no somos israelitas físicos, como somos gentiles, pero somos creyentes e israelitas espirituales, no somos físicos, pero somos espirituales, debemos invitar a otros a ir a Jesús. Así como estos decían en Isaías, este pasaje es hermoso, y dice, vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos a la casa del monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob. Ellos están invitando a otros, a sus conocidos, a sus amigos, venid, vamos a la casa de Jehová. Porque usted, amigo, hermano que conoce a Cristo, no se quede callado, invite a otros a conocer a ese Jesús que es la fuente de agua viva, es el remedio para el pecador. Llámelo al arrepentimiento, llámelo que hay oportunidad de reconciliarse con Dios, porque usted es ministro de reconciliación. Llámelo que crea que la sangre de Cristo puede lavarlo de sus pecados, que acepte que necesita reconciliarse con Dios por medio de Jesús, que es camino, verdad y vida. Sí, Señor. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Compartir a Jesús a otros, porque de Él viene la instrucción verdadera. Jesús nos instruirá en los caminos de Jehová. Por eso vengan a la casa de Jehová, porque Jesús es templo, pero también es instructor de la palabra de Dios. Es el Señor Salvador, pero también nos instruye en la palabra de Dios.
Muy importante, versículo 3 también dice, Jesús mismo vino y enseñó el camino de Dios a la humanidad. Él nos enseñará sus leyes, sus caminos. Jesús vino y enseñó, vino y predicó, vino y adoctrinó a la gente cuál era la voluntad de Dios. Él no vino por su propia cuenta, vino mandado por el Padre como un vocero de la palabra de Dios. Él era la palabra de Dios encarnada. Él nos aclaró cosas que quizás los judíos habían tergiversado de la ley. Aclaró el verdadero sentido del Shabbat. Aclaró el verdadero sentido de la mujer que era despreciada en muchas ocasiones, pero no porque la ley lo quisiera así. Los rabinos malinterpretaron. También aclaró cuando hablan del adulterio. Jesús va más allá y dice, no solo adultera el hombre que mira a una mujer, sino el que ya ha pensado desnudarla con su mente. Y muchas otras cosas más que Jesús nos aclara y nos instruye en la palabra de Dios. Por eso los invito a que lean el Evangelio, corran hacia Él, que Él les instruirá, y acéptenlo porque en Él estarán seguros. Él es el Salvador del mundo. Jesús mismo vino a enseñarnos, dije. Y eso está comprobado, vino del Padre, no a enseñar su voluntad, sino a enseñar la palabra de Dios. Él era al que debemos correr para que ser enseñados por Él. Juan 7:16. Por favor, todos, Juan 7:16. Dice la palabra de Dios en Juan 7:16. Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Oiga, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Jesús no estaba inventando nada. El Padre Celestial era el que estaba a través de Él enseñando, amigos y amigas. Entonces, esa doctrina no era de Jesús, esa enseñanza no era de Jesús, era del Señor Dios Padre, que se la había dado a su Hijo. Ven a Jesús, mi amigo. Dios le dio la autoridad de juzgar a las naciones, de destruirlas y de salvarlas, porque quien viene al monte de Jehová, viene al lugar de salvación. Viene porque sabe de dónde viene la salvación, y la salvación viene de Jesús, el Hijo de Dios, el templo de Dios, la instrucción de Dios para los hombres. Te invito a que no le tengas como un juez, sino como un abogado, porque de allí de él también saldrá el juzgar. Como dice en Isaías, como lo vimos allí, él juzgará a las naciones también. Dice acá en Isaías 2, él juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos. Sí, Señor, él juzgará a las naciones. Dios Padre le ha dado a Jesús el derecho de juzgar a los hombres. Pero tenlo más bien como tu Salvador, no como juez, tenlo más bien como abogado, porque Jesús también dice que es abogado de sus fieles, de sus discípulos. Él no dejará que ninguno de sus hijos se pierda. Yo no quisiera estar en el lugar de tener a Jesús como mi juez, sino como mi Salvador. ¿Tú quieres tenerlo como tu Salvador? Pues acéptalo en tu corazón. Versículo 4. Cambiarán sus espadas en arados y sus lanzas en hoces. Significa que la gente que acepte el Evangelio cambiará por la obra de Dios. ¿Y por qué nombra espadas y lanzas? Porque el hombre antes estaba peleado con Dios. El hombre estaba blindado contra Dios, porque el hombre no hacía la voluntad de Dios, sino se iba en contra de Dios, viviendo en el pecado, teniendo un Dios a su imagen y semejanza, mas no el Dios de la Biblia. Cuando el hombre anda sin Dios, anda así, armado contra Dios, peleado con Dios, y tiene un arma para herir,
al que le comparte el Evangelio, un arma para herir a Dios con sus actitudes, con su forma de ser, con su vida. Entonces, Dios cuando viene y cambia la vida del hombre, dice, se cambiarán esas espadas, cambiarán esas lanzas y las volverán en arados, las volverán en hoces, porque ya no serán improductivos para Dios. ¿Para qué se usa un arado, una hoz? Para sembrar en la tierra. Te volverás productivo para Dios. No estarás en guerra con Dios. No estarás armado contra Dios. Cambiarás esa espada y esa lanza. ¿Por qué? Por amor a Dios, por producir para Dios, para trabajar por la paz. Serás un hombre de paz. Ya no estarás en contra de tu hermana, de tu tía, de tu abuela, de tu mamá, del vecino, del profesor. Ya no serás el hombre peleador, busca pleitos, toma trago, rencilloso, busca pleitos, odioso o amargado o desenfrenado. Cambiarás, dejarás los impulsos que te han llevado a autodestruirte y esa espada será botada y esa lanza será botada y se cambiará en algo productivo, en algo para arar, para producir. ¡Qué hermoso! Eso es lo que significa esto. Muy importante, muy importante. Nos reconciliaremos con quienes hemos estado peleados, nos reconciliamos con el Dios de la vida. Por eso dice que ya cambiarán esas espadas y esas lanzas, porque cuando acabe eso antiguo vendrá algo nuevo. Seremos hombres de paz, hombres de reconciliación, hombres que aman a Dios porque hemos recibido un nuevo corazón, sí, un arado y una hoz para cultivar lo bueno. 2 Corintios 5:17 dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, son hechas todas nuevas. Versículo 4 también dice, hacen las paces con Dios por medio de Cristo. ¿Cómo se reconcilian? Botan por medio esas espadas por medio de Cristo y reconciliación, pues bajan sus armas. Amigo, amiga, ¿quiere escuchar la instrucción de Dios? Le invito, vale la pena, la instrucción de Dios trae vida, la instrucción de Dios trae libertad, salvación, y el Maestro Divino se llama Jesús. Déjese instruir por Él, coja el libro sagrado, la Biblia, el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento. La palabra de Dios es eterna. Cielo y tierra pasarán, mas sus palabras no pasarán. Jesús dio palabras eternas. Acéptelo como su Señor y Salvador, porque a Él va sus hijos, a la casa de Jehová, porque en la casa de Jehová encuentra refugio, salvación, instrucción. Y Jesús, todo aquel que se acerca a Él no lo echa fuera. Todo aquel que lo acepta como Señor y Salvador, lo perdona y lo restaura y lo reencamina, le da vida abundante. Sí, eso le invito. Te invito a reconciliarte con Dios por medio de Jesús. Lanza esas espadas. Ven, y hoy es el día de reconciliarte, cambiar esas espadas y esas lanzas por arados y hoces para que seas productivo. Mi amigo, vamos a ministrar. ¿Quieres ir a la casa de Dios? Escuchar la voz de Dios. Escucha a Jesús. Él es la voz de Dios, del Padre. Él nos instruye. Él nos salva. Vamos a su casa, la casa de Dios que es Jesús también, y la iglesia de Cristo. Nos invito, hagamos esta oración. Dígale, Padre Dios, hoy he escuchado que de tu monte, de tu casa saldrá instrucción, saldrá dirección, saldrá la ley, y tú me instruirás en ella, y ella correré, porque ella es luz y lumbrera. Y hoy la instrucción sale de Jesús. Él fue el enviado para enseñarme el camino, y Él fue el enviado para hacer casa de Dios, para el que en ella quiera refugiarse. Yo me refugio en Jesús y quiero recibir la instrucción de Jesús. Quiero cambiar esas espadas y esas hoces. Quiero cambiar la guerra que tenía contra Dios. Quiero vivir mi vida conforme a mi voluntad. Y quiero vivir
una nueva vida, cambiar esas espadas, esas hoces, esas peleas, esos berrinches, esas bebidas, esa destrucción del trago, del sexo ilícito, del mal actuar. Jesús, quiero cambiar eso, y ahora que traigas vida nueva en mi vida, Jesús, te acepto como mi Señor y Salvador. Haz de mí una obra nueva, haz de mí una obra nueva. Haz de mí una obra nueva, Señor. Puedo quizás tener todo, empresas, comercios, puedo ser muy millonario, pero vivo con espada en un lado y con lanza en la otra. Vivo de rencor en rencor, de odio en odio, de rencilla en rencilla, de desespero, de ansiedad, porque me falta recibir la instrucción de Dios. Dios, yo, pobre, rico, enfermo, sano, de clase media, empresario, gobernante, pensionado, comerciante, te invito hoy a reconciliarte con Dios. Ve a la casa de Dios, a Jesús, ve a la salvación que solo da Jesús. Dile que Él sea tu Señor y tu Salvador y te instruye en los caminos de Dios. Recíbelo en tu vida como Señor y Salvador. Él derramó su sangre para perdonar tus pecados y darte una vida nueva. Decídele, habrá algo nuevo, habrá perdón, te sentirás libre, te sentirás que productivo ahora que cambies esas hoces, esas lanzas, las cambiarás por arado y por hoces para ser productivo para Dios. Y ahora desde que recibas a Cristo, sentirás alivio, sentirás dejarte de estar armado, pesadez en tu cuerpo porque sabes que estabas luchando contra Dios y ahora te vas a poner del lado de Dios. Por la obra del Espíritu Santo que te convence, que te pongas del lado de Dios, que te reconcilies con Él, que vengas de donde estés, de la nación que estés, a la casa de Dios, a recibir la instrucción de Jesús, a la iglesia de Cristo. Da tu vida a Cristo, ríndela, que sea para Él. Amigo querido, en el nombre de Jesús, les invitamos también, porque tenemos programas especiales para ustedes también. Anuncios, tenemos veladas de oración en Facebook, Mensajeros de Cristo Ibagué, la página de Mensajeros de Cristo Ibagué, en Facebook nos encuentra las veladas de 7:30 a 8:30. Hermosas veladas, encuentros de amor con el bien amado, con el amor de los amores. Los invitamos de lunes a viernes a estas veladas de oración. También vigilia para pastores y líderes de iglesias. Vamos a tener charlas muy interesantes en medio de esta vigilia, rogar por los pastores que quizás están decaídos, desanimados, angustiados, para una palabra de restauración, de animación, de victoria, de avivamiento. Entonces acuérdense esta vigilia para líderes y pastores. El próximo 22 de diciembre vamos a estar enviando el enlace por Meet, Google Meet. No se la pierda, pastor. Si usted quiere participar con siervo o líder, escríbanos allí. Quiero participar para mandarle el link. Mándenos su dirección, su celular. También igualmente, culto dominical, todos los domingos a las 10 de la mañana. Puede verlo acá por la página, por el canal de YouTube Mensajeros de Cristo Comunidad. Y en Facebook aparecemos Mensajeros de Cristo Ibagué. Vamos a hacer el culto de acción de gracias. Gracias, mi esposa linda me acuerda. Vamos a hacer el culto de acción de gracias para el próximo domingo, a dar gracias por este año que ha pasado y nos ha sostenido Jehová, nos ha sabido ayudar Jehová. Vamos a tener Santa Cena. Los invitamos a que recibamos una palabra de Dios y agradezcamos al Rey de Reyes por este año que ha pasado y a encomendarle el año que viene. El Señor, la gracia del Señor, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo y la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Que Dios los lleve con paz, que Dios nos lleve con paz, nos guarde, nos proteja y nos bendiga en esta semana nueva que empezamos, nos dé su gracia, su guía, su orientación, su bendición, nos ilumine la mente y nos enseñe sus caminos. Dios los bendiga.